Bien, hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, Bien, Dios les bendiga, pues sean todos bienvenidos este domingo 23 de abril del 2023. Fíjense qué rápido, ya estamos en abril, ya se nos fue el primer trimestre del año y casi se nos va el cuarto mes. Qué rápido está pasando el tiempo. Pues bueno, sean todos bienvenidos a su servicio general. La iglesia de Somis Community Church, el Ministerio en Español, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie, Afianzando Bases del Cristiano. Yo creo que con este mensaje lo cerramos. En el tema del deber de permanecer en la voluntad de Dios. Recuerden, este es nuestro cuarto estudio, Conociendo la Voluntad de Dios. Y les pido que abran sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, versículo 20. Cuando lo tengan, por favor, me avisan un amén. Amén. Es Hebreos 13, 20. ¿Listos? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nuestros corazones, nos explique, Señor, nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, Padre, a través de tu palabra, a través de tu consejo que nos vas a dar el día de hoy. Señor, que realmente podamos meditar en tu palabra, analizarla y podamos aplicar, Señor. Señor, ilumina nuestro entendimiento y dame gracias, Señor, para explicar este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, y el cual compartimos a la congregación. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Fíjense, hermanos, entonces dice el versículo Hebreos 13 que Dios nos hará aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad y que Él, a través de nosotros, será quien hará estas obras. Si recuerdan, la semana pasada hablamos que para conocer, para entender y saber cómo hacer la voluntad de Dios, es necesario que Dios nos capacite, ¿verdad? Es decir, es necesario pasar por un proceso de formación, de capacitación, para que Él nos considere aptos, para que Él nos considere personas idóneas para hacer su voluntad, para que Él haga a través de nosotros esas buenas obras que a Él le agradan, ¿sí? Es decir, necesitamos que Dios nos califique como aptos para podernos usar, ¿sí? Si no estamos capacitados, si no estamos aptos, pues simplemente Dios no nos va a usar. Entonces, ahora, esta capacitación, si recuerdan, tiene como propósito formar nuestro carácter, ¿sí? Y para establecer o integrar el carácter que corresponde a un cristiano, aprendimos que es indispensable añadir a nuestra fe o contribuir a nuestra fe con algunas características que son algunas virtudes, las cuales las mencionan o las aprendimos en 2 de Pedro capítulo 1, que dice que nosotros de una manera diligente tenemos que añadir o contribuir a nuestra fe con virtud, y a la virtud con conocimiento, y al conocimiento con dominio propio, y al dominio propio con paciencia, y a la paciencia con piedad, y a la piedad con afecto fraternal, y al afecto fraternal con amor. Todas estas, ¿sí?, características son las virtudes que integran el carácter de un cristiano, ¿sí? Acuérdense, dimos un ejemplo del pastel. ¿Se acuerdan que para hacer el pastel teníamos que irle añadiendo los ingredientes para que al final se formara ese pastel rico y delicioso? Así es también, ¿sí? Tenemos que añadir a nuestra vida, ¿sí?, a nuestra vida espiritual, ¿sí?, todas estas virtudes que van a formar al final el carácter del cristiano. Entonces, en la medida que nuestro carácter va siendo formado por Dios a través de las experiencias, a través de las pruebas, las aflicciones de la vida, ¿sí?, y vamos adquiriendo nosotros estas características y las vamos desarrollando, estas virtudes en nosotros, en nuestro carácter, Dios, ¿sí?, toda esta formación tiene como objetivo que nuestra fe sea una fe fuerte, ¿sí? Ese es el objetivo,
ese es el pastel, digamos, ya cuando sale del horno, que tu fe sea una fe fuerte, una fe sólida, una fe llena de pasión, una fe apasionada por hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y no importa lo que Dios te pida, que quiera que hagas, no importa la tribulación, la adversidad, la aflicción, por muy complicada o muy difícil o muy grave que tú la veas, en la medida que Dios vaya formando en nosotros nuestro carácter y tú vayas desarrollando, ¿ya?, todas estas virtudes en tu vida, y en la medida que tu fe vaya siendo más fuerte, todo eso va a provocar, o el resultado será que nunca dejemos de confiar en Dios. ¿Sí? Ese es el resultado, que jamás dejes de confiar en Dios, a pesar de lo que estés atravesando, nunca dejes de confiar en Dios. Y por consiguiente, al confiar en Dios, al nunca dudar de Dios, pues no habrá forma de que no podamos hacer su voluntad. ¿Sí me explico? O sea, porque si tú crees en Dios y confías plenamente en Él, no habrá forma de que no puedas hacer su voluntad. Tal vez no entiendas todo lo que pasa. Tal vez no comprendas por qué están sucediendo ciertas cosas, o por qué estás enfrentando esas pruebas, o la enfermedad. Tal vez no lo entiendas, pero no se trata de entenderlo, ¿sí?, sino se trata de obedecer, de seguir adelante. Nosotros podemos ver ese ejemplo en todos los hombres que aparecen en la Biblia que Dios utilizó para hacer sus obras, para hacer su voluntad. ¿Tú crees que todos ellos entendían o comprendían por qué Dios les pedía hacer tal cosa? Obviamente no. O sea, ellos tal vez no comprenden. Señor, ¿me estás pidiendo esto? Señor, ¿de verdad quieres que haga esto? Oye, Señor, ¿nos va a salir bien? Oye, es muy peligroso. No importa, ¿sí? No importa. Si realmente hemos desarrollado esa fe en Dios, ¿sí?, no importa lo que estemos atravesando, siempre vamos a hacer lo que Dios nos pide. ¿Amén? Entonces, dice el versículo, ¿sí?, que Dios nos hará aptos para toda obra buena, para que hagamos su voluntad y haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con estas obras para las cuales debemos de ser aptos? ¿Sí? ¿A qué se refiere con que Dios nos usará para hacer obras? Y aquí nada más vamos a aclarar un punto para los que nos escuchan y no comprenden bien este tema. Las obras que nosotros hacemos no son para ganarnos el favor de Dios, ¿sí? ¿Sí? La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos hacer las obras, o las obras que nosotros hacemos no las hacemos con la intención de ganarnos el favor de Dios. No, ¿sí? Como en algunas religiones se acostumbra. Generalmente todas las religiones acostumbran que se tienen que hacer obras, ¿sí? O sea, creer más obras igual al favor de Dios, ¿sí? Y nosotros no, en el cristianismo no es así. En el cristianismo nosotros todo lo que recibimos, primeramente la salvación, ¿sí?, el perdón de nuestros pecados, la recibimos por gracia. Es decir, es un favor de Dios, es un regalo de Dios que Dios nos está dando. Entonces, dice en el versículo 10 de Efesios 2, dice, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Ahora, esas obras también se traducen como tareas o labores, ¿sí? Es decir, Dios ya planeó algunas tareas o algunas labores en las cuales nosotros nos tenemos que ocupar. ¿Sí me explico? Entonces, las obras que nosotros hacemos son el fruto o la evidencia de que nosotros somos nuevas criaturas. Es el fruto o la evidencia de nuestra conversión, que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? No para ganarnos el favor ni la gracia de Dios. Dios nos da la gracia, esa salvación o el favor de Dios es gratis. ¿Está bien? Entonces, ahora, dice que Dios planeó de antemano esas obras para que nosotros nos ocupáramos de ellas. Ahora, ¿qué obras? O sea, ¿qué tipo de obras? O sea, ¿qué clase de obras? ¿Qué clase de tareas son las en las que nos tenemos que ocupar? ¿Qué labor quiere Dios que hagamos nosotros? Por ejemplo, en Primera de Pedro, ahí, Primera de Pedro 2:15, ¿ya lo tienen?
¿Listos? Dice 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Escucharon? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. A ver, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien, ¿sí? Que hagamos el bien, o sea, que nos comportemos correctamente, para que la gente que no conoce a Dios, la gente ignorante, no tenga nada que decir en contra de nosotros. Esto nos lo dice Pedro porque había algunos hermanos, ¿sí? Que, acuérdense, había algunos hermanos en esos tiempos que eran judíos, que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y estos hermanos, pues todavía querían seguir combinando o mezclando algunas costumbres religiosas, ¿verdad?, de los que ellos tenían, al cristianismo. Por ejemplo, ellos querían, cuando se venían convirtiendo algunas otras personas que no eran judíos, ellos querían que se circuncidara, ¿verdad? Estaban mezclando sus costumbres, sus viejas costumbres, sus costumbres religiosas, querían mezclarlas con el cristianismo. Pero también nos habla de aquellos hermanos, ¿sí?, que de repente todavía tienen ciertos comportamientos como antes de que fueran cristianos, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios es que cuidemos nuestro comportamiento, porque si te fijas, ahí mismo en el versículo 11, fíjate lo que dice: amados, escuchen, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que cuidemos nuestro comportamiento, ¿sí? Que cuidemos nuestro comportamiento, que respetemos a las autoridades, que respetemos las leyes, que nos sometamos a ellas, porque estas leyes y estas autoridades han sido puestas por Dios, ¿sí? Entonces, no se ve bien que de repente un cristiano, ¿sí?, o sea, se pase el alto, ¿sí?, no me ven, me paso el alto, o simplemente desobedezco a las instituciones, no pago impuestos, miento, no pago la infracción, etc. Eso no se ve bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si al rato alguien te conoce que no es cristiano y se da cuenta de que estás mintiendo, que estás transando, que estás robando, que no te sometes a las leyes, ¿qué va a decir de ti? ¿Sí? No, oye, ¿no que eres cristiano? También es importante, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que la voluntad de Dios es que cuidemos nuestro testimonio entre los que no son creyentes. Hay que cuidar nuestro testimonio delante de las personas que no son creyentes. Porque te imaginas, o sea, todavía hay creyentes, en serio, de verdad, créanme, creyentes o personas que son cristianas, que todavía siguen viviendo, comportándose como antes de ser cristianos, ¿sí? Y ahí los ves, y aquí en la iglesia, muy santos, llorando, sirviendo, muy ágiles, sirviendo eso, y de repente, ahorita con las redes sociales, créanmelo, ¿sí? Se los digo por algo, créanmelo, de repente te pasan ahí en las redes sociales, ves al hermanito, ¿sí? Ves al hermanito en un concierto de la banda El Recodo, ¿sí?, cantando arriba del escenario un narcocorrido con su cervezota en la mano. O haciendo ahí, contestando y poniéndose a las controversias y los dilemas ahí del mundo con groserías y todo eso. ¿Sí me explico? Y eso te dice, oye, ¿eres cristiano? ¿Sí? ¿Eres un cristiano? ¿Sí? Cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio delante de los que no son creyentes. Dice, para que no hablen de ustedes. Y sobre todo, para que el nombre de Jesucristo no sea pisoteado y manchado, ¿sí? Entonces, esa es la voluntad de Dios. Otro ejemplo,
de estas obras o estas tareas que Dios nos ha encargado para que nosotros nos ocupemos de ellas. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí están los vasitos, hermanos, si quieren agua. Los vasitos en el garrafón. Hermano, ¿puedes pasarle la llave? Bien. Otro ejemplo de esas labores, de esas tareas que Dios nos ha encargado, para las cuales debemos ocuparnos, es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, fíjense, ¿listos? Dice, pues la voluntad de Dios, otra vez, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Dice, aquí dice que la voluntad de Dios, vamos a ir viendo, fíjense, vamos a ir desglosando esto. La voluntad de Dios es que Dios quiere que seamos cada vez más puros. ¿Sí? Que seamos cada vez, que nos santifiquemos cada vez más. ¿Sí? Ahora, ¿qué entienden o qué entendemos por santificados? ¿Sí? ¿Qué entendemos por ser santificados? Que nuestra vida sea lo más consagrada o lo más dedicada que sea posible a Dios. Eso es santificarte. ¿Sí? Que tu vida sea lo más consagrada o dedicada a Dios y que tu comportamiento, ¿sí? Que tu manera de vivir realmente le rinda a Dios esa veneración y ese respeto que es digno de Él. Eso es santificarte. Dedicar tu vida a Dios. ¿Sí? Consagrar tu vida a Dios y que tu vida realmente le rinda a Dios ese respeto y esa veneración. Eso es santificarte. Entonces la voluntad de Dios es que nos santifiquemos cada vez más. Pero también la voluntad de Dios dice que nos alejemos o que nos mantengamos alejados de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Inmoralidad sexual. ¿Sí? De verdad, hermanos. ¿Sí? Si hay algo que realmente le molesta a Dios, es la inmoralidad sexual. ¿Sí? Si tú quieres hacer enojar a Dios, ándale, vete a adulterar. ¿Sí? Y esto de inmoralidad sexual no solamente se refiere al adulterio para los que son casados. Si eres soltero, ¿sí? No andes fornicando. ¿Sí? Es decir, si tú eres soltero, si no eres casado, no vivas en fornicación. ¿Sí? O que tu vida no estés de hombre con hombre, mujer con mujer, o sea, un hombre tras otro hombre, o otra mujer tras otra mujer. No, eso es inmoralidad sexual, de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, la voluntad de Dios es de que nos alejemos de la inmoralidad sexual, la voluntad de Dios es que aprendamos a controlar nuestros cuerpos, es decir, que usemos nuestros cuerpos, nuestra vida de una manera pura, que agrade a Dios y que no nos dejemos llevar por las pasiones del cuerpo como los que no conocen a Dios. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Controla tu cuerpo, domina tu cuerpo. No te dejes llevar por las pasiones de tu cuerpo como los que no conocen a Dios. ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? ¿Sí? Llega el viernes, cobran su cheque, lo cambian, vámonos de parranda, vámonos al baile, vámonos al antro, ¿sí? Eres casado, no te importa, te vas con mujeres, con prostitutas, etc. ¿Sí? Eso es inmoralidad sexual y te dejas llevar por tus pasiones. Y tú les preguntas, oye, pero si eres casado, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te vas con otras mujeres? ¿Por qué vas con prostitutas o con otras mujeres a hacer esas cosas? ¿Sabes lo que te contestan muchos? Ay, pues es un gusto. Es un pequeño gusto. Mira, yo trabajo tanto y yo le doy a mi esposa, a mis hijos, yo le compro los que quieran. Esto es un gusto. ¿Es un gusto? O sea, de verdad, así te contestan, créanme, lo he comprobado. Así te contestan. Es un gustito, una canita al aire. ¿Sí? De verdad, si alguien quiere hacer enojar a Dios, que cometa inmoralidad sexual. Y si eres su hijo, agárrate. ¿Sí? Porque la disciplina de Dios viene fuerte cuando alguien comete inmoralidad sexual. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Santifícate más,
aléjate de la inmoralidad sexual, ¿sí? Ten control de tu cuerpo, no te dejes llevar por las pasiones de tu carne, como los que no conocen a Dios, y que tu vida, pues, santificada, agrade a Dios, ¿sí? Esto es la voluntad de Dios. Otro ejemplo de las tareas o de las obras que Dios nos ha encargado a nosotros, para las cuales debemos de ser aptos y que Dios nos pide que nos ocupemos. Ahí mismo, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, quiero que noten que en todos estos versículos estamos diciendo por Cristo, en Cristo. Por Jesucristo, en Jesucristo. Pero ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos siempre alegres, siempre gozosos. Ahora, no siempre se puede estar alegre, contento y riendo y gozoso en medio de una prueba, en medio de una enfermedad, en medio de una aflicción, ¿verdad? O sea, no siempre se va a estar, ¡ay, estoy bien contento porque me estoy muriendo! No. ¡Ay, estoy bien alegre porque no tengo para comer! No. Perdí mi trabajo, yupi. No. O sea, entendemos eso. ¿A qué se refiere Dios? Que independiente de las pruebas, las aflicciones que tengamos, no perdamos nuestra alegría por conocer a Dios. Que no perdamos nuestro gozo de ser un hijo de Dios. ¿Sí? Que estemos siempre con esa alegría y ese gozo de saber que Dios está con nosotros, que Él tiene el control y que Él nos va a ayudar. Estén siempre alegres, gozosos, de que tienes un Dios grande, fuerte y poderoso, que no te dejará ni te desamparará. Estén siempre gozosos. Dice, la voluntad de Dios es, nunca dejes de orar. ¿Sí? Jamás dejes de orar. ¿Sí? La palabra de Dios nos instruye, orar sin cesar y orar en todo tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, nunca dejes de orar. Esta es la voluntad de Dios, nunca dejes de orar. ¿Sí? Ora al levantarte, ¿sí? Ora al salir de tu casa, ora cuando vas rumbo a tu trabajo, ora cuando vas a comenzar tu trabajo para que Dios te dé habilidad, destreza, sabiduría para hacer tu trabajo. Ora cuando termines tu trabajo, Señor, gracias por este día, bendice el fruto de mi trabajo. Ora cuando vayas de regreso a tu casa, ora cuando llegues a tu casa, Señor, gracias por traerme con bien a mi hogar. ¿Sí? Ora por los alimentos con tu familia, ora por tu familia, ora al acostarte. O sea, orar sin cesar. No dejemos de orar, hermanos. Y eso es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué es importante no dejar de orar. Más adelante van a ver. Pero esta es la voluntad de Dios. Estad siempre gozosos, nunca dejar de orar. Dice, ¿qué más? Den gracias a Dios siempre. Siempre den gracias a Dios. Por todo. Por las cosas buenas y las cosas malas, porque para los que creen en Jesucristo y confían en Él, todas las cosas nos sirven para bien, dice la palabra. Se vas a entrar ya. Todos den gracias a Dios siempre, por todo, por las bendiciones, por las aflicciones, por las pruebas, por las enfermedades, por todo den gracias a Dios. ¿Sí? Porque dice, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Ahora, vean, como les digo, vean que siempre estamos leyendo, nos dice en Jesucristo, por Jesucristo. Esto nos habla de una relación con Él, O sea, porque para poder hacer todo esto es necesario estar en Jesucristo. Si no, no vamos a poder hacerlo. Entonces, ahora, podemos seguir y continuar dando ejemplos y ejemplos de cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo, la palabra de Dios nos instruye que nunca nos dejemos de congregar, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Esa es la voluntad de Dios. No te dejes de congregar, congrégate. ¿Sí? Ahora, si solo por una cuestión de emergencia o algo, pues se entiende. Pero nada más por gusto, porque dices, no puedo, no tengo ganas, tengo otra cosa más importante. Bueno, la Biblia dice, la instrucción de Dios es, no te dejes de congregar. ¿Sí? Y así podemos seguir, por ejemplo, los mandamientos que Dios le dio a Moisés y que todos los conocemos por los 10 mandamientos. También son acciones, son obras, son tareas, labores que debemos de desempeñar nosotros, que están planeadas por Dios para que nosotros nos hagamos cargo de ellas.
¿sí? No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios sobre todas las cosas, etc. Todas esas son labores, tareas que Dios pensó para nosotros y que quiere que nosotros las llevemos a cabo. Pero ahora, ¿cómo las vamos a llevar a cabo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a cumplir esas tareas si no estamos capacitados para hacerlo? Si no estamos aptos, si no permitimos que Dios nos capacite, que Dios nos forme, que Dios integre nuestro carácter. ¿Cómo lo vamos a lograr si no estamos en Jesucristo? ¿Sí? Jesús dijo en diversas ocasiones que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, que fue quien lo envió, ¿verdad? Eso dijo Jesús. Por ejemplo, recuerden en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba orando, ¿sí? Y dicen que Él se sentía ya así agobiado, presionado, tenso, porque Él sabía ya lo que le esperaba, la cruz, todo el martirio que le esperaba. Y Jesús en su humanidad pues sintió esa presión, ¿sí? Al grado que dice que empezó a sudar sangre. O sea, ese es un fenómeno que solamente se lleva a cabo o se produce cuando estás en una presión o en un estrés así, pero súper intenso, ¿sí? Donde todo tu sistema nervioso se colapsa y se altera y todo eso, que empiezas a sudar sangre. Jesús sudó sangre. ¿Y qué dijo Él? Señor, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Entonces Jesús siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y no me refiero solamente al hecho de ir a la cruz, el cual es la obra suprema, ¿verdad?, del Hijo de Dios, por la cual nosotros, tú y yo, tenemos perdón y redención de nuestros pecados y vida eterna. No solamente eso, sino que cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que Jesús realizó muchas obras, muchas tareas, las cuales eran parte de la voluntad de Dios. Es decir, tú lees los evangelios, ves la vida de Jesús y vas a ver que Jesús sanó a muchas personas, ¿sí o no?, de diferentes enfermedades, ¿verdad? Sanó a muchas personas. Dice que le llevaban enfermos y que los sanaba. Le devolvió la vista a los ciegos, los paralíticos se levantaron, sanó fiebres fuertes. ¿Qué más? A ver, paralíticos, ¿verdad? Suplió necesidades, liberó endemoniados, ¿sí? Es decir, Jesús mostró su compasión, su amor, su misericordia a muchas personas, ¿sí? Consolándolos, supliendo sus necesidades, sanando enfermedades, animándolos, incluso llorando con ellos por su dolor, por su aflicción, ¿sí? Pero todas estas cosas, ¿sí?, eran parte de lo que el Padre le decía que hiciera. ¿Sí me explico? Es decir, Jesús había sido formado, había sido capacitado, había sido equipado con todo lo necesario para todas estas obras desde su niñez. ¿Sí? Desde que Jesús era un niño, fue capacitado y formado para todo esto. Si recuerdan, a los 12 años, ¿dónde fue encontrado Jesús? En el templo. ¿Sí? ¿Haciendo qué? Conversando con los maestros. Dice que los maestros se sorprendían del conocimiento que tenía este niño. ¿Sí? Eso nos habla de que Jesús desde niño fue preparado, fue capacitado, fue enseñado, adiestrado en la palabra de Dios. También fue disciplinado, educado como cualquier otro niño. ¿Sí? A lo largo de su vida, Jesús pues fue capacitado por Dios, instruido, hasta que Dios dijo: ok, hijo, ya estás apto, ya estás listo, ya tienes todo. Comienza la otra obra para la cual yo te envié. Comenzó su ministerio. ¿Sí? Vemos a los discípulos también. Estuvieron con Cristo 3 años, capacitándolos, enseñándoles, adiestrándoles, y aún así todavía después de que Cristo fue crucificado se les apareció y estuvo con ellos todavía terminándolos de formar, ¿sí?, hasta que ya fueron aptos, y vemos la vida de los discípulos. ¿Sí? Entonces, Jesús, ¿sí?, en Juan 5:30, vamos a ver un ejemplo muy hermoso de lo que estamos diciendo. Fíjense. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Entonces, vean la importancia, hermanos, de ser formados, de ser capacitados para todas estas obras. Y Jesús dijo:
yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que fue quien me envió. Dice Juan capítulo 5 versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, ¿sí? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿sí? Entonces, fíjate lo que dice. Dice Jesús, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Ojo, a ver, ahí, atención, ¿sí? Dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Ese es en serio, hermanos, eso hay que grabárnoslo, ¿sí? Grábatelo. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, dice Jesús. Dice, yo juzgo, es decir, yo califico, yo considero, yo analizo las cosas según lo que el Padre me dice, ¿sí? Y mi decisión, dice, es correcta. Eso es lo que está diciendo, mi decisión es correcta. ¿Por qué? Porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre quiere. ¿Sí me explico? Entonces, ven ese principio. Ahí está, hay una fórmula, hermanos, que debemos de grabárnosla, ¿sí? Si tú quieres tomar buenas decisiones en tu vida, en todo lo que es tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, en el ministerio, en todo, si tú quieres tomar buenas decisiones, no hagas las cosas por tu propia cuenta, ¿sí? Ya, deja de hacer lo que tú quieres, ¿sí? Y escucha lo que el Padre te dice que hagas, ¿sí? Eso es lo que Jesús hacía. Yo no hago nada por mi cuenta, dice. Yo juzgo, analizo, califico, considero las cosas según lo que el Padre me dice. Considera tu problema, considera tu necesidad, de acuerdo a lo que el Padre te dice. Y deja de hacer lo que tú quieras y comienza a hacer lo que quiere el Padre que hagas, ¿sí? Así vas a encontrar la mejor decisión. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos está también enseñando aquí? Una, que Él es uno con el Padre, ¿sí? Él es uno con el Padre, pero también nos está diciendo que como hijo no puede hacer nada independientemente del Padre, porque Jesús en su humanidad, su voluntad estaba sometida totalmente a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el principio que encontramos en esto que nos dice Jesús? Que ya dejemos de hacer las cosas como queramos, como queramos, ¿sí? Que ya dejemos de actuar independientemente de la voluntad de Dios y que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si tú quieres tomar decisiones correctas, si no, pues ahí síguele, ¿sí? Pero la instrucción es esa, ya somete tu voluntad a mi voluntad y deja de hacer lo que quieras y hazle caso a lo que dice el Padre. Amén. Amén. Fíjate, un ejemplo de lo que estamos diciendo, de que Dios, como Jesús, su voluntad estaba sometida a la voluntad del Padre. Fíjate, ahí mismo en Juan, ahí mismo en el capítulo 5, pero ahora en el versículo 9, ¿sí? A ver, pongan atención, hermanos, de verdad, no se me distraigan, ¿sí? Para que entiendan el mensaje, el consejo. Fíjense, dice, versículo 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermanos, no se desesperen, ¿sí? No se me desesperen. Tarde o temprano llegará. No se me desesperen. Este hombre tenía 38 años. Tranquilos. Bástate mi gracia, ¿eh? Bueno, fue paréntesis. Entonces, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo,
no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. A ver, vamos a ver. Vemos aquí que Jesús llegó a este estanque y dice que había una multitud de enfermos de todo tipo, ¿sí? Y solamente sanó uno. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no sanó a todos los enfermos? ¿Lo pudo haber hecho? Por supuesto. ¿Creen que quiso hacerlo? También. Jesús mostraba su amor, su compasión, su misericordia a todo el mundo, ¿verdad? Yo estoy seguro que Jesús al llegar y ver todos los enfermos habría dicho, Padre, ¿los sanamos? Y el Padre habría dicho, no, nada más a ese. ¿Sí? Nada más uno. ¿Sí? ¿Por qué lo sanó nada más a él? Jesús, estoy seguro que en su corazón haber deseado sanar a todos. ¿Sí? Pero ¿por qué nada más sanó a uno? Dice el versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sí? O sea, ¿ven, mis hermanos? Jesús no actuaba independientemente. Aunque Él hubiera querido sanar a todos, ¿sí? No lo hizo. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre era simplemente que en esa ocasión sanara a uno nada más. ¿Sí? Entonces, si Jesús se sometía a la voluntad de Dios, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Someternos a la voluntad de Dios y dejar de hacer lo que nosotros pensamos que está bien o lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? O sea, imagínate, Jesús le llevaban los enfermos ahí y el Padre diciéndole, Jesús, ¿sí? Padre, sanamos ese, déjamelo todavía con sus demonios ahí un rato. Necesita todavía un poquito de disciplina. No, ese sí, sánamelo, ese ya está listo. Al de allá, no, darle chance otro tiempecito más. O sea, Jesús hacía lo que el Padre le pedía, lo que le indicaba. No actuaba independientemente de él. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una persona, ¿sí? Ya una persona que conocía a Dios, que estaba calificada para estas buenas obras, para las obras que Dios le agrada. Porque estas obras son parte de su voluntad. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Listos? Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo la interpretas? Dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya ven? Este intérprete de la ley era una persona, los intérpretes de la ley eran personas realmente conocedoras, para eso, ellos estudiaban para eso, para conocer e interpretar la palabra de Dios. Entonces esta persona responde y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, conoces la voluntad de Dios, conoces la palabra de Dios, ahora hazlo, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Muchas personas que conocen la palabra de Dios, que saben la voluntad de Dios, aún conociéndola, no la quieren hacer, ¿sí? Y simplemente se justifican. ¿Sí? Ay, no, Señor, pero es que, ay, qué pesado, ¿no? Pues sí, Señor, ahí dice, pero yo pienso que mejor así, ¿sí? O sea, tratan de justificar sus acciones, sus pensamientos, sus ideas, ¿sí? Este hombre conocía, era un intérprete de la ley, dice, para justificarse, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Okay? ¿No sabes quién es tu prójimo? Dice Jesús. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Un sacerdote. ¿Sí? ¿Quién era un sacerdote en esos tiempos? Era alguien realmente de posición alta. Un sacerdote era aquel que estaba capacitado para entrar al lugar santísimo y poner el incienso en el altar. O sea, no era cualquier persona, era una persona que realmente tendría un gran conocimiento, se supone, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, este sacerdote vio a esta persona herida. No, no es mi labor es otra. Pasó de largo, se fue, no lo hizo caso. Dice, asimismo, versículo 32, asimismo, un levita, ¿sí? También consagrado al servicio de Dios. Un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. ¿Sí? Versículo 33. Pero un samaritano. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran una cultura que era una mezcla, no eran judíos de raza pura, sino eran judíos que se habían mezclado, era un mestizaje, se habían mezclado con culturas o personas de otras culturas o nacionalidades. Entonces, pues ya su descendencia no eran judíos de raza pura. Ahora, los judíos ortodoxos o de raza pura despreciaban a estos samaritanos por haberse mezclado con otras razas. ¿Sí me explico? Entonces, al grado, tanto era su odio contra estas personas que hasta incluso les llegaban a decir perros. O sea, vean nada más, ¿sí? Estos judíos, perros. A veces dicen que cuando descendían los judíos a Jerusalén, con tal de no pasar por Samaria para no contaminarse, rodeaban, aunque les tardara un día más de camino, preferían rodear que cruzar por Samaria para no contaminarse. O sea, vean que el desprecio tan grave que estos judíos tenían por estas personas, que también eran judíos, simplemente que no de raza pura. Entonces dice el versículo, y estos samaritanos también conocían la palabra de Dios porque eran judíos, o sea, también eran instruidos en la palabra de Dios, o sea, también tenían el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces dice que un samaritano, un perro, por decirlo así, como decían ellos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, ¿sí? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vean, hermanos, este samaritano, este hombre despreciado por los judíos, ¿sí? Vio a esta persona, ¿por qué fue movido a misericordia? Porque conocía la voluntad de Dios, conocía lo que a Dios le agradaba, conocía la palabra de Dios. Fue movido a misericordia y dice que lo ayudó. Y en su ayuda, él dispuso de sus bienes. Aceite y vino, lo curó, lo vendó, usó sus fuerzas, utilizó lo que tenía, su caballo, su mula, no sé, tal vez, y lo llevó al mesón. ¿Sí? Y dice, otro día al partir, versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios, su dinero, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el otro dijo, fíjate hasta dónde era el orgullo, en vez de decir el samaritano, dice, el otro dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Ve y haz tú lo mismo. Entonces, mis hermanos, vemos una persona que conoce la voluntad de Dios, que entiende las obras, las tareas, las labores para las cuales Dios planeó desde antes, para las cuales nosotros tenemos que ocuparnos, ¿sí? Y vemos a este samaritano, ¿sí? Que él realmente entendía y conocía la palabra de Dios porque fue movido a misericordia. ¿Sí me explico? Si vemos el ejemplo, hermanos, el sacerdote y el levita, que se suponía que eran personas extremadamente preparadas, conocedoras de la palabra de Dios, no movieron ni un dedo. Pero un samaritano, ¿sí?
¿sí? Un hombre despreciado por la raza judía, que también conocía la palabra de Dios, hizo las obras que a Dios le agradan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayudó a este hombre que estaba medio muerto, utilizando todo lo que tenía a su alcance. Le mostró el amor, la misericordia, la compasión y lo ayudó. ¿Sí? Esas son las tareas, hermanos. Esas son las obras que a Dios le agrada. Pero, ¿y cómo las hizo? Pues porque Dios lo usó. ¿Sí me explico? Entonces, mis hermanos, para entender y hacer la voluntad de Dios, para que podamos llevar a cabo estas buenas obras que a Dios le agrada, ¿sí? Y las cuales son parte de su voluntad, es muy importante no hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Sino que debemos de vivir en comunión con Dios, ¿sí? Para que nuestro juicio, ¿sí? Para que nuestras decisiones sean las correctas, ¿sí? Tenemos que vivir en comunión con Cristo. En Juan 15:5 Jesús les dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Esto significa que de verdad, separados de Él, separados de Cristo, estamos inhabilitados, descalificados para cualquier cosa. Sin Cristo no podemos hacer lo que a Dios le agrada, la voluntad de Dios. Dios no podrá hacer esas buenas obras a través de nosotros porque no tenemos comunión con Él, hermanos. ¿Sí? Entendámoslo de verdad. ¿Sí? Y lo que nosotros hagamos, ¿sí? Fuera de Cristo, lo vamos a hacer con las intenciones o las motivaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con la idea de querernos ganar el favor de Dios. ¿Sí me explico? Lo vamos a hacer con la intención de calmar tal vez nuestra conciencia, para no sentirnos tan mal por la vida que llevamos. Bueno, que llevan los de afuera, ¿verdad? Entonces, por eso hacen esas obras. Tú te das cuenta, a ver, ¿por qué los narcotraficantes donan mucho dinero a las iglesias o a la gente pobre? Bueno, una, porque tal vez lavan el dinero así, pero ¿por qué muchos ayudan a las personas pobres? Para calmar su conciencia un poco, ¿sí? Y piensan que con esas obras le están agradando a Dios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, de verdad, tenemos que tener comunión, ¿sí? Comunión con Dios, para que Dios pueda usarnos, para que Dios nos pueda formar. Entonces, a lo largo de esta serie hemos aprendido que la voluntad de Dios, los planes, los pensamientos que Dios tiene para nosotros, dice, son de bien y no de mal, ¿verdad? Y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿No es así? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo o se nos dificulta mucho caminar por la senda de la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta trabajo aceptar y obedecer la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué? Porque estamos separados de Él, ¿sí? Porque al no tener comunión o una relación estrecha con Cristo y al no estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, estamos descalificados, ¿sí? Al no dejarnos formar por Dios para ser aptos, ¿sí? Y al estar aferrados a hacer lo que nosotros queremos, pues obviamente se nos van a presentar obstáculos en nuestra vida cristiana. Vamos a tener impedimentos para hacer la voluntad de Dios. Dice, es decir, Dios nos muestra cuál es su voluntad, ¿verdad? Dios nos muestra cuál es su voluntad y la sabemos, pero resulta que a pesar de que nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, siempre se nos hace, o en ocasiones se nos hace difícil obedecerla. Ay, Señor, no, esto no. ¿Sí? Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero siempre no se nos hace fácil seguirla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos obstáculos, impedimentos, ¿sí? Estorbos en nuestra vida, lo cual nos interrumpe en caminar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué estorbo, qué obstáculo te puedes encontrar en tu vida que te va a impedir hacer la voluntad de Dios? La falta de oración, ¿sí? La falta de oración. En Mateo 26:41 Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Tu espíritu quiere servir a Dios, tu espíritu quiere realmente hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil.
Por eso Jesús dijo, velad y orad. Mis hermanos, cuando oramos poco, ¿sí?, nos sentimos débiles espiritualmente y comenzamos a experimentar que nos faltan fuerzas para movernos o para obedecer la voluntad de Dios. Si nos faltan fuerzas para seguir en el camino que Dios nos está diciendo por donde debemos andar. ¿Sí? Cuando nuestra vida de oración es limitada, terminamos tomando decisiones sin consultar a Dios. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? ¿Sí? Terminas tomando las decisiones que tú quieres. No consultas a Dios. ¿Por qué? Porque no tienes una vida de oración. Y acabamos de ver, ¿sí?, en 1 Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es que orar en todo tiempo, no dejes de orar. ¿Sí? Entonces la falta de oración, ¿sí?, te va a impedir, ¿sí?, es un obstáculo para que hagas la voluntad de Dios. Y recuerda una cosa, mi hermano, siempre en la oración es donde podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué decisión debo de tomar? Señor, ¿cómo puedo manejar este problema o esta situación? ¿Por qué? Porque en medio de la oración es donde somos fortalecidos para continuar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Otro obstáculo. Ya vamos a acabar, tranquilos. Ya nos falta 1 hora más y ya. Otro obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios, otro impedimento que se nos presenta en nuestra vida, es nuestra necedad. ¿Sí? Nuestra necedad, nuestra terquedad. ¿Sí? Cuando somos necios, tercos. ¿Sí? En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Repito, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús en Juan 5:30? Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Yo juzgo, califico, examino, analizo todo según lo que el Padre me dice. Y mis decisiones son correctas porque yo no hago lo que quiero, sino hago lo que el Padre me dice. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿sí?, deja de ser terco, terca, necio, necia. ¿Sí? Ya deja de actuar en tu propia sabiduría y sométete a Dios, escucha a Dios, aplica los consejos de Dios. ¿Sí? Nosotros nos volvemos necios, tercos, testarudos, de dura cerviz, como tú lo entiendas, cuando nos mantenemos firmes, cuando nos aferramos, cuando nos sentamos en, ¿cómo se dice? Te sientas en tu macho, en tus propias ideas, opiniones y deseos, aun cuando conoces la voluntad de Dios, ¿sí? Aún así, aunque tú conoces la voluntad de Dios, estás necio, ¿sí? Y aun aunque Dios te conozca y diga, mira, este es el camino, ¿sí? Aun cuando Dios te dice, mira, esta es la decisión que debes de tomar, aun cuando Dios te dice, mira, esto es lo mejor para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo, te sientas en tu macho y sigues de terco, de terca, de necio y de necia. ¿Sí? Ahora entiendes a lo mejor por qué tu vida está como está. ¿Sí? Ahora entiendes por qué la relación con tus hijos tal vez no es la mejor. O tú, joven, por qué la relación con tus padres está friccionada, quebrada, rota. Porque te has sentado en tu macho, has sido terco, terca. Si ahora entiendes por qué tu matrimonio está pasando por lo que está pasando, ¿sí? Porque nos aferramos, ¿sí?, a querer hacer lo que yo quiero. O sea, aquí se hace lo que yo quiero y como quiero, aunque tú sabes cuál es la voluntad de Dios, aunque tú sabes la decisión que debes de tomar, y aunque Dios te muestre lo mejor para tu vida, para tu matrimonio y tu familia, sigues de terco, sigues de terca. ¿Sí? Es por eso, mis hermanos, que debemos hacer un esfuerzo, de verdad, un esfuerzo por quitar de nosotros esa terquedad, esa necedad. En Efesios 4:31 dice, quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, falsedad y malicia. Entre esas malicias está la necedad y la terquedad. Te la tienes que quitar. ¿Sí? Porque mira, mi hermano, de verdad, si nosotros seguimos aferrados, necios, tercos a nuestras ideas, a nuestras opiniones, a nuestros deseos, aún conociendo la voluntad de Dios y no la haces, ¿ya? Mira cómo Dios te puede tratar. Salmo 32. Ahí sí, vamos a leerlos todos.
Salmo 32. Versículo 8. ¿Ya lo tienen? Salmo 32. Vamos a esperar. Por si quiero que lo lean. Dale, Salmo 32, versículo 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te los voy a leer ahora de la traducción lenguaje actual. Escuchen. Dice: yo te voy a instruir, dice el Señor, te voy a enseñar cómo debes de portarte, o sea, te voy a mostrar mi voluntad, ¿sale? Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. A ver, hermanos, ¿qué nos está diciendo Dios? Hermanos, hay de dos sopas. O entiendes por la buena, ¿sí? O vas a entender por la mala. Pero si eres un hijo de Dios, dice el Señor, te voy a hacer entender. De que te voy a hacer entender, te voy a hacer entender. ¿Sí? Así que, o escuchas con palabras y atiendes mi consejo, yo te voy a instruir, te voy a enseñar, te voy a cuidar. O prefieres que te trate como los mulos y como los caballos, que hay que aplicarles dolor para que entiendan. ¿Cómo quieres que te trate el Señor? ¿Cómo te estás portando? ¿Como mulo? ¿Como caballo? Ten cuidado, porque si Dios extiende su mano de poder y de disciplina en tu vida, hermano, de verdad vas hasta a llorar, ¿sí? Te vas a retorcer, porque ya no vas a encontrar la puerta y vas a suplicarle a Dios: Señor, ya, pero te va a hacer entender. Entonces, mis hermanos, seamos de buen juicio, seamos sabios, pero no en nuestra propia opinión, sino atendamos el consejo de Dios. ¿Qué necesidad hay de que venga a tu vida más aflicción, ¿sí? Que venga a tu vida la disciplina de Dios, cuando es tan fácil? Ve el amor de Dios. Yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar, yo te voy a cuidar. ¿Qué más quieres? No, aquí se hace lo que yo quiero, aquí se hace como yo digo, soy como... Hermanos, ¿sí? Hacemos el buen juicio, ¿sí? Otro obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es el desechar su palabra o ser un analfabeta o inculto de su palabra, es decir, no estudiarla, ¿sí? El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué nos quiere decir? Que la palabra de Dios, mis hermanos, es la vía por la cual Dios nos enseña cuál es su voluntad, ¿sí? Y el hecho de rechazar la palabra de Dios, escúchame, el hecho de rechazar la palabra de Dios o ignorarla, ¿sí?, se convierte en un gran obstáculo que impide que Dios haga esas buenas obras a través de nosotros, ¿sí? Tú conoces la palabra de Dios, pero a veces la ignoras. Tú conoces el consejo de Dios, pero a veces lo rechazas. ¿Por qué? Porque no te conviene, ¿sí? Porque no se ajusta a tus gustos, deseos, necesidades, ¿sí? Ignorar los principios y las verdades de la palabra de Dios, mis hermanos, velo de esta forma. Es como si a ti te llevaran al cerro. Bueno, ¿quiénes han caminado en el monte así en la noche? En los cerros. Se siente así como que... A veces cuando yo tuve la oportunidad cuando era niño, pues sí me gustó mucho. Pero imagínate que es como eso. Te ponen en el cerro, así en medio del bosque, en el cerro, de noche a las 12, 1 de la mañana, cuando está oscuro. No hay luz. Pero tú tienes una lámpara aquí en tu bolsa, pero no la usas.
Y ahí vas caminando en la oscuridad, en la maleza del cerro, del bosque, sin usar esa lámpara. ¿Cómo vas a caminar? Vas a tropezar, te vas a resbalar, vas a chocar con los árboles, vas a perder el camino, cuando de repente te veas, ya te extraviaste. Así, mis hermanos, eso pasa cuando ignoramos las palabras, las verdades, los principios, los mandamientos de Dios, ¿sí? Es como caminar a ciegas. ¿Sí me explico? Es lo mismo. Entonces, mi hermano, ¿sí? Utiliza la palabra de Dios, que la palabra de Dios alumbre tu vida, tu camino, tu matrimonio, tus hijos, todo. No escondas esa luz, ¿sí? Úsala para que alumbre tu camino y puedas ver las decisiones que Dios quiere que tomes. Otro obstáculo, ya vamos terminando, que nos impide hacer la voluntad de Dios son las dudas y el temor. ¿Sí? Las dudas y el temor. Dígame, hermano, ¿sí o no? O sean honestos. Sí. Muchas veces hemos dudado de la fidelidad, de la protección y del amor de Dios. ¿Sí o no? Sí. Hemos dudado. Muchas veces hemos tenido miedo de ser rechazados. Muchas veces nos ha dado miedo el no atrevernos a hacer algo. Muchas veces nos hemos sentido turbados, afligidos por arriesgarnos, por tomar una decisión. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo el comprometernos, ¿verdad? ¿Nos ha pasado a todos? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque nos pasa lo mismo que les pasó a los 12 espías cuando Moisés los mandó a explorar la tierra de Canaán. Bueno, no a los 12, a 10. ¿Sí? ¿Qué pasó? Moisés les dice, a ver, vayan a explorar la tierra de Canaán porque la vamos a tomar por posesión, porque es la tierra que Dios nos ha prometido y nos la va a dar. Pero quiero que vayan para ver qué hay. Y bueno, los 12 espías, y cuando regresaron 10 de los 12, ¿qué dijeron? No, es imposible, ahí habitan gigantes están enormes, los cuales cuando nos vimos enfrente de ellos, somos como chapulines enfrente de los gigantes. Dicen, no, será imposible, vamos a morir, no podremos conquistar la tierra. Sin embargo, 2, Caleb y Josué, ¿qué dijeron? No, sí, claro que vamos a poder, tengamos confianza en Dios, que Dios nos ha prometido, así que vayamos y conquistemos la tierra. Y nosotros, no, vamos a morir. Y ustedes conocen la historia, ¿sí? Muchas veces nosotros actuamos como esos 10, porque ¿saben cuál fue la diferencia? Que esos 10 compararon la promesa de Dios, el conquistar la tierra que Dios les había prometido, compararon el problema, el gigante, con ellos. ¿Sí? Pero Caleb y Josué compararon al gigante con Dios. Por eso ellos tenían la confianza de que iban a conquistar la tierra. Porque ellos compararon ese gigante que está enfrente, lo comparo con el Dios Todopoderoso. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. Pero muchas veces nosotros nos comparamos a nosotros mismos con el problema que tenemos enfrente. ¿Sí? Y lo vemos enorme. ¿Por qué? Porque te estás comparando con Él. No te compares con Él. Compara ese problema, ese gigante, ese miedo, ese temor, esa duda con Dios. Con Dios. Porque Él es el Todopoderoso. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, debemos hacer la voluntad de Dios, aunque todas las circunstancias que estén enfrente parezcan que todo está en contra de nosotros. ¿Sí? Tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque al decidirnos a hacer la voluntad de Dios, debemos de tener la plena seguridad de que Dios es fiel y que Él estará con nosotros siempre. Pero para que podamos llegar a esa fe, nuestra fe tiene que ser una fe sólida, fuerte, apasionada, con el carácter bien formado de un hijo de Dios, de un cristiano, de un creyente, que a pesar de todo no deja de confiar en Dios. ¿Sí? Por lo tanto, mi hermano, considero que ya es tiempo de tomar una firme decisión. Considero que ya es tiempo de que tomemos la decisión de hacer la voluntad de Dios, de confiar ya de verdad, de confiar en su inmensa fidelidad, ya de no permitir que los obstáculos nos impidan ver realizados esos planes, esos pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas,
para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo. Ya basta. ¿Sí? ¿Sí? Ya comprométete con Dios, somete tu voluntad a Él. Deja de hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Ve el ejemplo de Cristo. Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me pide que yo haga. ¿Sí? Ya por último, mis hermanos, yo te dejo con este versículo. Te lo voy a leer. Jeremías 9, 23 al 25. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, yo sé que eres inteligente, que eres sabio, que eres fuerte y que Dios te suple tus necesidades y te bendice. Pero si en algo te tienes que alabar, es en entenderme y conocerme. Aquí la pregunta sería, ¿tú entiendes a Dios y conoces a Dios? ¿Lo conoces? ¿Lo entiendes? ¿Sí? Bueno, eso precisamente va a ser nuestro siguiente tema. ¿Sí? Vamos a empezar esa serie conociendo a Dios. ¿Sí? Vamos a conocer a Dios. ¿Sí? Pero a conocerlo. Y créanme, mis hermanos, que mientras que lo conozcamos, de verdad, vamos a conocerlo bien. No solamente en teoría, en práctica. ¿Amén? Entonces, vamos a orar. Y de verdad, mi hermano, ya considera estos sabios consejos que Dios te da. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has brindado. Gracias, Padre, por tu sabio consejo, tus sabias palabras, Señor, que son una lumbrera a nuestra vida, a nuestro camino. Señor, te pedimos perdón en este momento. Perdónanos, Señor, si hemos actuado fuera de tu voluntad. Si hemos, Señor, actuado en nuestra propia sabiduría. Perdónanos, Señor, si hemos sido tercos y necios de hacer lo que nosotros queremos. Aún conociendo tu palabra, aún conociendo tu mensaje, aún conociendo tu voluntad, Señor, nos hemos aferrado a hacer lo que nosotros queremos. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, este mensaje, que para que nosotros podamos ver realizados esos planes, esos pensamientos de bien y no de mal, para poder ver y entender y hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor, tenemos que comprometernos contigo. Tenemos que estar dispuestos a pasar por ese proceso, esa formación, para que tú nos veas aptos y tú puedas, Señor, hacer tus obras que tanto te agradan a través de nosotros. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros de verdad un corazón entendido, una mente, Señor, lúcida, que pueda ya, Señor, entender y comprender que lo mejor que debemos hacer es someternos a tu voluntad. Caminar por esas veredas de santidad, Señor, que tú nos pides. Que nuestra vida te honre y te rinda esa veneración y ese respeto que tú te mereces. Que podamos entender y ver el ejemplo de tu Hijo amado Jesucristo, que se supone es nuestro Maestro. Y nosotros como discípulos, dice, debemos de seguir las pisadas de nuestro Maestro. Señor, danos la fortaleza, danos, Señor, el valor, la convicción, Señor, para poder conocerte y seguir adelante sin importar, Señor, las pruebas y las aflicciones, sino al contrario, que nosotros podamos ver esos gigantes, Señor, como una oportunidad para mostrarte nuestra fe, para que tú nos sigas formando y para que tú nos muestres lo que hay realmente en nuestro corazón. Que cuando nosotros veamos una aflicción, una prueba, una necesidad, Señor, no comparemos esa prueba o ese gigante con nosotros, sino que la comparemos contigo, porque tú eres poderoso, grande, fuerte. Señor, para ti sea toda la honra, la gloria, el honor, la majestad por los siglos de los siglos, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga. Así que ya saben,